Bueno, con el público presente, que tengan muy buenas tardes. Les voy a explicar sobre el diseño sismo resistente de la norma E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Bueno, para comenzar les voy a explicarle tres capítulos, de los cuales uno de los capítulos es sobre la filosofía, ¿no? De lo que se va a tener que construir las edificaciones, ¿no? Bueno, como primer punto es evitar problemas humanos y minimizar los daños de la propiedad, ¿no? Ya que mayormente acá en el Perú se menciona varios tipos de sismos, ¿no? En cualquier momento puede llegar un sismo. Para comenzar, en la presentación de un proyecto se da con el sistema estructural y el periodo de vibración, ¿no? Los parámetros de fuerza sísmica o espectro, ¿no? Bueno, la fuerza cortante en la base y los desplazamientos máximos, ¿no? También sobre una ubicación de estaciones acelerométricas, ¿no? Bueno, para pasar al capítulo 2 sobre la zonificación, les voy a mencionar sobre los antecedentes, ¿no? Este mapa que se muestra acá en la imagen ha tenido que surgir de muchos años, ¿no? De muchos estudios, ¿no? Que se ha realizado con el comité. Bueno, en el año 1970 ha salido el primer nuevo Reglamento Nacional de Construcciones, y en el 97 y en el 2003 y también se realizó sobre los diseños sismorresistentes, ¿no? En el 2016 ya se consideró este tipo de mapa y donde los factores de zona han variado, ¿no? Fuerte. Ya que en el año 1970 se tomaba como Z de 100%, así a 70 y 40, 30, así se tomaba, ¿no? Bueno, ahora se toma como un factor de zona, ¿no? Que eso es desde el año 2016 hasta el 2020, ¿no? Como se ve en nuestra infografía, se muestra que se va a reemplazar sobre los factores de zona, ¿no? Que es 4, va a ser a 0.45. La zona 4, que es por el norte, ¿no? La zona 3 que va a ser de 0.35, que casi por la sierra. La zona de la selva, que es la zona 1, va a ser a 0.10, y la zona 2, que va a ser la 0.25, donde la zona 3 va a compartir con la zona 2, ¿no? Eso se debe a que en la actualización se ha introducido, bueno, información neotectónica, ¿no? También se clasificó por el factor de amplificación sísmica, ¿no? Como símbolo tiene la C, ¿no? Y se hace una revisión de categorización de edificaciones, ¿no? Como factores de uso. Bueno, acá sobre la microzonificación y estudio de sitio, se menciona sobre que el movimiento del suelo de altitud bajo, no va a actuar mucho por los sismos, ¿no? Lo que sí va a actuar más es por los sismos, va a ser en el altitud alto, ¿no? Como se ve en nuestra figura, ¿no? Más movimiento del suelo, ¿no? Parte alta, ¿no? Y en la parte más alta se va a ver mucho más, va a atacar más el sismo, ¿no? Entonces, para eso se diseña, ¿no? Y se hace el espectro de diseño, ¿no? Para poder realizar un diseño de edificaciones. Bueno, acá se ve como en nuestra imagen la amplificación de ondas sísmicas, ¿no? Causada por la topografía, donde el suelo se ve, ¿no? Cómo es el efecto de ondas sísmicas en nuestra edificación, ¿no? Bueno, para continuar con mencionarles sobre la infografía, les quiero mencionar sobre el espectro de diseño, ¿no? ¿Qué va a significar? Es una fórmula que, bueno, con los tres capítulos que les estoy explicando ya se van a darse cuenta, ¿no? Cómo se va a aplicarse en esta fórmula, ¿no? Donde es el SUX, ¿no? Bueno, el SUX significa que la Z va a ser la zona, ¿no? Como se ve en la zonificación. La U va a ser el factor de uso, ¿no? También les voy a mencionar. La S va a ser el tipo de suelo, ¿no? Que también les voy a mencionar. La C, que va a ser la amplificación sísmica, ¿no? La R, que va a ser un sistema estructural. Y el P, ¿no? Que va a ser el peso del edificio, ¿no? Todo eso va a ser una fórmula, ¿no? El SUX sobre R por el peso, ¿no? Bueno, en los parámetros de sitio, acá se ve también una imagen donde la edificación va a tenderse a un sismo, ¿no?
donde se va a tenerse que aplicar una multiplicación, ¿no? La Z, que va a ser la zona, por el tipo de suelo, ¿no? Con la amplificación sísmica, ¿no? Que va a ser la C. Eso se va a realizar en el tipo de estructura, ¿no? Y también se va a realizar también en el tipo en la superficie del suelo, ¿no? Que va a ser la zona con el tipo de suelo, ¿no? Se va a multiplicarse, ¿no? Y en rocas se va a aplicar la zona por 0.8 en rocas, ¿no? Eso va a ser en tipo S1, ¿no? Bueno, en los perfiles de suelo, como se menciona en esta imagen, va a ser por clasificación de perfiles, ¿no? En esta clasificación de perfiles se ve que el S0 va a ser a 1500, el S1 va a ser de 500 a 1500, de S2 de 180 a 500, ¿no? Eso significa, como se ven en nuestras fórmulas, la velocidad promedio es la propagación de las ondas de corte, ¿no? Y para esta fórmula hacen para suelos granulares, ¿no? El promedio ponderado, ¿no? De los N60, obtenidos mediante un ensayo de penetración, ¿no? SPT. Y esta fórmula de acá va a ser por el promedio ponderado de resistencia de corte, ¿no? En condición drenada, ¿no? Para suelos cohesivos. Y también se ve una imagen de la tabla, ¿no? Como se ve el factor de suelo y los periodos, ¿no? Bueno, en el factor S ya no van a depender del suelo, sino también de la zona, ¿ya? Ahora, sino por los espectros de peligro uniforme. Bueno, en el 2003 sí, pues no, el factor de suelo dependía solo del tipo de suelo, ¿no? Ahora va a depender del tipo de zona también, ¿no? Bueno, si se va a tomar, por ejemplo, el S1 a 1.00, es que va a ser un suelo blando, ¿no? Va a ser, pues bueno, ¿no? Y si se va a tomar de un suelo, por ejemplo, S3 y un factor de zona de S3 también de 1.20, va a tenerse que mejorar ese tipo de suelo, ¿no? Bueno, como se muestra en la tabla. Acá nos dice que el TP y la TL solo dependen del suelo, ¿no? La TP define la plataforma y define el inicio de la zona espectral. Bueno, sobre la amplificación sísmica, ¿no? Los valores TP se mantienen, ¿no? Bueno, es decir, que van a depender del suelo y va a adicionar un punto, ¿no? En la curva. Eh, sobre el, sobre el factor de amplificación sísmica, ¿no? Bueno, la amplificación sísmica acá nos han mostrado, pero eso va a partirse sobre un cuadro, ¿no? De estadístico, donde se va a verse, cómo se va a tomarse la amplificación sísmica, ¿no? De 2.5, también de 2.5 por la TP sobre T, que va a ser donde los valores se van a mantenerse, ¿no? Sísmicamente. En la factor de amplificación sísmica, eso va a significar sobre la multiplicación de zona, ¿no? Por el suelo y la amplificación sísmica en una estructura, ¿no? Acá se menciona sobre la flechita, la superficie de suelo, ¿no? La zona por el tipo de suelo, ¿no? Y también en rocas, que va a ser la zona por 0.8, ¿no? Bueno, acá en el perfil S1 se ve unas acelerométricas de sismo, ¿no? Que es una imagen que se ve cómo se va a tomar, ¿no? Si tal vez la estructura se ve en la parte 1 con 0.50, se va a diseñarse un diseño, ¿no? Y cómo se va a tomar, se va a tomar entre 0.50 y 0.25, ¿no? Va a ser en la costa, sierra y selva, ¿no? Bueno, en el capítulo 3 es un sistema estructural de factor de uso, ¿no? Ya que ya les he mencionado la fórmula SUX, donde se va a tomarse ahí, ¿no? Por la categoría, ¿no? Según su clasificación, bueno, en establecimientos de salud o de públicos y privados, de segundo y tercer nivel se va a tomarse como 1.5, ¿no? Y en edificaciones de no comprendidos, por ejemplo, categoría 1 o también en bomberos, carteles, bueno, en eso también se va a tomar, ¿no? El 1.5. Y como se muestra en las tablas, que, bueno, no las he puesto porque esto es una infografía resumida, ¿no? Bueno, en las categorías de hospitales A1 va a ser las edificaciones que van a tener aislamiento sísmico, ¿no? A la base cuando se encuentran de zonas sísmicas, ¿no? También va a tener un valor mínimo de 1.5, ¿no?
En otras categorías, por ejemplo, en la categoría B se va a tomar como edificaciones, estadios, centros comerciales, como factor de uso de 1.3. En edificaciones comunes se va a tomar de 1.0, ¿no? Tales como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, ¿no? Y el sistema de dispersión de aislamiento de disipación de energía es bueno, como se ve en esta parte, yo no les he puesto el título, va a ser como se permite edificios con aislamiento, ¿no? Y edificios con disipadores, ¿no? Bueno, se permiten los sistemas de disipación de energía, ¿no? Cuando cumplan las disposiciones de la norma AC, ¿no? Donde pueden seguir como corte mínimo, distorsiones máximas y en lo que sea aplicable, ¿no? Y instalación donde debe ser supervisada por un ingeniero civil, ¿no? En los coeficientes de reducción de las fuerzas sísmicas, el R por la RO y la irregularidad de altura y de plano, bueno, eso es sobre las fuerzas sísmicas de un coeficiente básico, ¿no? De reducción y para estructuras regulares, ¿no? El factor de altura, la irregularidad de fractura se va a tomar como el menor valor, ¿no? Según las tablas, ¿no? Y el factor de la irregularidad de plano se va a tomar como el menor valor, ¿no? Como en las tablas también se muestra, ¿no? Y el coeficiente básico de reducción va a ser por pórticos, ¿no? Especiales de resistentes por momentos, un coeficiente de 8, ¿no? Un pórtico intermedio de resistente a momentos, 7. Un pórtico ordinario de resistentes momentos va a ser 6 y de concreto armado va a ser 8, ¿no? Y así se va, se va a tomar como esos coeficientes según las tablas, ¿no? Bueno, en este porcentaje de irregularidades se va sobre columnas, como se ve acá en nuestra fórmula, va a verse por porcentaje y de muros de igual manera, ¿no? Por los momentos, ¿no? Que se va a realizar. Entonces, acá va a ser una estructura de pórticos de 100 a 80%, un sistema dual de 30 a 80% y una estructura de muros de 0 a 30 en columnas y de 100 a 70 en muros, ¿no? Sobre las irregularidades de piso blando que se ve acá de 0.75, va a ser la distorsión entre piso, ¿no? De 1.4 veces el valor del entrepiso inmediato superior y mayor a 1.25, un promedio de 3 en el entrepiso, ¿no? Superior adyacente, la distorsión del entrepiso de donde se calcula, ¿no? Bueno, esa es una irregularidad de 0.75 y las irregularidades de resistencia va a ser un piso débil, es cuando cualquiera de las direcciones de análisis, la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80%, ¿no? De la resistencia de entrepiso inmediato superior. Y de 0.5, como se ve de piso blando acá en esta parte, va a ser de extrema rigidez o de resistencia, ¿no? Se considera que existe irregularidad de extrema rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de los análisis de la distorsión deriva el entrepiso, ¿no? Mayor a 1.6, correspondiente al valor del entrepiso inmediato superior, ¿no? De la irregularidad, de la resistencia de extrema de las tablas que se va a tomarse, ¿no? Bueno, en cualquiera de las direcciones el análisis va a ser resistente al entrepiso, ¿no? Eso se va a tomar como 0.5. Bueno, se ha explicado los tres capítulos. A continuación, un pase a mi compañero, ¿no?